Y cuando Dios llama a su camino, el plan y propósito y destino que tiene con vos que estás del otro lado escuchando, es salvarte. La idea de Dios es que seas una persona que sea salvo, no que te pierdas, no que vivas en oscuridad, en tinieblas, no que vivas donde al enemigo, Satanás, el diablo, quiere que vos vivas. La Biblia dice con total claridad que el enemigo, o sea el diablo, vino para matar, hurtar y destruir. Pero nuestro Señor Jesucristo vino para dar vida y vida en abundancia. Todo hijo de Dios, todo aquel que se ha entregado a Jesucristo, la palabra nos enseña bien claro que hay condiciones de parte de Dios para ser un instrumento, una herramienta en sus manos. Toda herramienta tiene que ser limpia, toda herramienta tiene que ser lubricada, toda herramienta tiene que ser afilada en el caso de aquellas que cortan, porque si no sería muy triste que quiera ser usado por parte de Dios y el Espíritu Santo no pudo haber trabajado en tu vida, en tu corazón, en tu ministerio, en tu familia, por la razón de que no le diste lugar. Pero antes de eso, antes de todo eso que te estoy hablando, viene algo que se llama salvación. ¿Qué es la salvación? Sabemos que por un hombre entró el pecado, Adán, y sabemos que por el otro tenemos acceso a la gracia, por a través de Jesucristo. Ahora bien, la Biblia nos dice con total veracidad, en el libro de Hechos capítulo 3, 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Refrigerio. Tiempos de refrigerio. Cuando uno viene al camino del Señor, acá Pedro está hablando dos puntos diferentes. Está diciendo arrepentíos y está diciendo convertíos. Ahora cuando vos te convertís a Cristo, escena que ya pasó en los cielos, en la eternidad, pero la decisión la toma uno acá, a través de la convicción del Espíritu Santo que da a tu vida. Cuando vos te arrepentís, cuando vos te convertís, hay un cambio de mentalidad en tu accionar de la mente. Ya tus pecados son borrados. ¿Borrados por qué? ¿Borrados por quién? ¿Cómo? ¿De qué manera? A través de la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús de Nazaret. Para que vengan, dice la palabra, de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No es que van a venir de otro lado. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con aquellos que dicen: bueno, no es necesario que hoy vaya a la iglesia, no es necesario, no creo, porque a mí Dios me habla. A todo Dios nos habla, pero estoy muy en duda de que Dios hable a aquellos que están en desobediencia, tristemente se alejan, se apartan, se van de lo que es una cobertura, sea quien sea, aquel quien lo está pastoreando, y se van con sus opiniones, con su sabiduría, con su sabiduría diabólica, terrenal, ¿sí? ¿Por qué? Porque utilizan la palabra en su conocimiento. Utilizan la palabra para lo que a ellos les conviene. Utilizan la palabra para lo que ellos pueden juzgar y para lo que ellos pueden obrar a favor de ellos. Pero nunca vas a ver, tristemente, en sus vidas un ministerio fructífero. ¿Por qué? Porque no hay cobertura. Y vos me vas a decir: ¿es necesario que haya cobertura? Claro que es necesario, porque la cobertura, primeramente, la vas a obtener de parte de Dios. Es una cobertura invisible, pero Dios delega gente también. Es un tema lindo para hablar, los ministerios. Es un tema lindo para hablarlo, para tocarlo. A veces cuando se habla de sujeción, la persona malinterpreta. Están sumisos unos a otros, dice la Escritura. No esclavos, sumisos, sujeción.
Ahora bien, en este cambio de actitud, la palabra nos enseña que hay ciertos crecimientos. ¿Qué tipo de crecimientos? Vamos a tocar un tema muy importante para que la iglesia de hoy día crezca. ¿En qué tiene que crecer? En esto. La palabra nos enseña algo muy importante. Si no lo dice tan literalmente, pero te lo da a entender, que hay ministerios, que hay talento y que hay dones. Ahora bien, ¿cuáles son los ministerios? ¿Cuáles son los talentos? ¿Qué es lo que Dios quiere para el cuerpo de Cristo, para lo que está en la tierra? Fíjate. Dice la Biblia en el libro de Corintios capítulo 1, versículo 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis, mirá lo que dice el apóstol Pablo, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El Señor acá por a través del apóstol, hablando a los gentiles, a nosotros que no somos los judíos, que somos los gentiles, el Señor nos habla y nos dice: no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y hoy por hoy se ignora, hoy por hoy uno se aleja, hoy por hoy uno no toma el compromiso de estar en lo que es andando en los dones espirituales. ¿Por qué? Porque no quiere abundar en ellos, porque te lleva al compromiso, porque te lleva a estar en la presencia de Dios, porque te lleva a estar en obediencia. No hay manifestación de dones si no hay una obediencia. Hablo de plenitud. Cualquiera puede manifestarse los dones, pero no en plenitud, cuando la persona no está en obediencia. Pero cuando la persona está en obediencia, ¿sí?, a Cristo, a la palabra, sí o sí, Dios tendrá que respaldarte. ¿Por qué? Porque los dones son de Él, porque los ministerios son de Él y porque los talentos son de Él. Escuché con atención. No quiero que ignoréis. No ignore. O sea, no estés sin entendimiento de lo que son los dones espirituales. Porque los dones espirituales están puestos para que usted y para que yo seamos de edificación al cuerpo de Cristo. Ahora la palabra del Señor nos dice algo bien claro. En el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Acá encontramos ciertos misterios de parte de Dios. Porque hay una parte donde te dice en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. En otra nos alega y nos dice, en el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. En el 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y en el 6 hay diversidad de operaciones, pero Dios, tenés el Espíritu, tenés el Señor y Dios. Fíjate que te muestra la Trinidad trabajando en lo que es la operación de los dones. Eso hay que fijarse, hay que verlo. Todo lo hace el propio Dios, ese Espíritu. Pero hay dones pesados, por decirlo de alguna manera, en los cuales eso os traerá a lo que es el camino del Señor. Un potencial, y ese potencial es para que la persona tenga provecho, el que escucha. ¿Me vas entendiendo? Pero a cada uno, versículo 7, le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, como recién te dije. Se manifiesta el Espíritu, ¿pero para qué? Para provecho. La persona que el primer don que va a recibir es el don de lenguas, si te fijas por la palabra. Por eso no quite esa bendición por nada del mundo a las personas. Si usted está pastoreando, si usted está ministrando, llámelos adelante para que Dios lo bautice, para que Dios lo llene, para que el Espíritu Santo de Dios sea dándole esas lenguas angelicales que no hay diablo que pueda entender, esa comunicación tremenda entre hombre y Dios, Dios y hombre, entre lo infinito con lo finito. Nosotros somos finitos, tenemos un tiempo, pero Dios es infinito, es alfa y omega, esa comunicación que nadie
que nada y nadie puede interrumpir cuando vos tenés ese dialecto precioso que viene de parte del Espíritu Santo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Fíjate, sabiduría y ciencia. ¿Para qué sirve? Sencillo. La sabiduría es un don para que cuando vos prediques, para que cuando vos hables, en todo sea glorificado Dios, pero que la palabra sea clara. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Palabra, estamos hablando de predicación, estamos hablando de enseñanza, estamos hablando de maestría. Ahora, fíjate en esto. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. El Espíritu de Dios te da palabra de ciencia. Te trae convicción a tu espíritu para llevar esa palabra a lo más profundo de alguien, ¿sí?, que está escuchando. Entonces esa palabra va directamente al corazón de esa persona. Comúnmente es en las sanidades, comúnmente es en los milagros. Tiene mucho que ver, porque en los dones 3 ven, 3 oyen y 3 hablan. Pero tampoco vamos a cerrar a Dios en eso, porque Dios tiene multiforme de formas de actuar. Fíjate. A otro fe por el mismo Espíritu, el don de fe. Qué lindo. Porque la fe está como fruto, está como para cuando vos aceptás a Cristo, la fe, y por sobre todas las cosas está como don. Está en las 3 partes, por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades, no don de sanidad, sanidades, o sea, diversos tipos de sanidades, por aquel que tiene el don de sanidades. Esto es tremendo porque hay que fijarse, porque hay que verlo, porque hay que examinarlo, porque hay que tomarlo para la vida de uno si querés que tu ministerio crezca. Bendito sea Dios. A otro el hacer milagros. ¿Cuál es la diferencia entre los milagros y la sanidad? Bueno, la sanidad es algo y los milagros es algo más sorprendente. Más que, como por ejemplo, cuando Dios emploma una muela, cuando hay curvatura en los pies, cuando se estiran los brazos, los pies, cuando se enderezan las espaldas, cuando Dios resucita un muerto, ¿no es cierto? Ahí tenemos lo que son los milagros. Pero siempre te digo algo y siempre te lo voy a seguir recalcando, diciendo, publicando fuertemente: no habrá mejor milagro que el milagro de una persona convertida, regenerada, no degenerada, regenerada, porque la persona degenerada adultera, cambia, transforma la palabra conforme a su conveniencia. Pero la persona regenerada es regenerado por el Espíritu, nacido de nuevo, y lleva el mensaje para que vos que estás del otro lado sea claro. Y más en este tiempo donde hay tanta, se adultera tanto la palabra, donde hay tantos falsos profetas y falsos maestros, y la gente lo sigue. Fíjate, qué tremendo que es esto. Y acá la Escritura nos dice: a otro el hacer milagros, te lo dije recién, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. La profecía. ¿Cómo viene un mensaje profético? Bueno, Dios no va a dar un mensaje profético si tal persona primeramente no tiene el don. Y luego, a los dones hay que trabajarlos. ¿Cómo se trabaja un don de profecía? Leyendo la palabra, viendo los tiempos, yendo a la oración en tu vida, así en tu devocional, y diciendo: Señor, ¿qué tenés para hablar al pueblo? ¿Qué tenés para decir? Si sos una persona que predicás, si sos una persona que ministrás, vos no tenés que apresuradamente o alocadamente, ¿sí?, bajo el don de profecía, largar un mensaje. ¿Por qué? Porque Dios te lo da por esta palabra profética. Y sin ninguna duda puede haber un mensaje profético directamente para alguien. Por eso están los dones. ¿Y cómo se alimenta? Se alimenta por la palabra, se alimenta viendo los tiempos, se alimenta, por ejemplo, vos te das cuenta en este tiempo todas las cosas que estamos viendo, las cosas en Europa, cómo está pasando todo en Jerusalén, qué es lo que está pasando acá en la Argentina, qué es lo que está sucediendo en todos lados. Entonces ahí vemos
comunicar un mensaje profético. Y usted me va a decir, y bueno, pero se ve. Sí, pero solamente aquel que tiene don de profecía tiene la valentía y el coraje y la bravura de hablarlo y de decirlo, porque está respaldado por Dios, porque tiene ese don, porque Dios ese don se lo da a personas valientes, a personas que realmente ponen de sí todo su esfuerzo, leyendo la palabra y entendiendo por sobre todo el kairos de Dios, los tiempos de Dios para con esa persona. Eso es algo muy importante. Dale así. Que si no fuese importante, Dios no lo daría al don de profecía. Al otro, escuchá con atención. Discernimiento de espíritus. Este don es un don que escasea hoy por hoy a lo largo y a lo ancho de todos lados. ¿Por qué? Porque el don de discernimiento es necesario, es imprescindible. No tiene por qué negarse el don de discernimiento de espíritus por esta razón y por este motivo. Porque el Espíritu Santo es quien te da ese don. El mismo Espíritu te da ese don y te guía cuando estás haciendo liberación, cuando estás ministrando, cuando estás predicando. Ahí donde viene y se une para hacer luego con el otro don. ¿Con cuál? Con el de ciencia y sabiduría para dar ese mensaje. Pero usted discierne a través del Espíritu Santo los demonios que se mueven, las opresiones que están, cómo el enemigo está atando, amarrando a ciertas personas. Y eso es importantísimo tenerlo hoy en día, porque cuando vos tenés discernimiento de espíritu, conocés el mundo espiritual. ¿Y cómo lo conoces? ¿Y de qué manera lo conoces? ¿Y por qué lo conoces? Primero, porque a Dios le agrada. Segundo, porque Dios quiso darte el don. Y tercero, porque sos una herramienta para deshacer toda obra de Satanás. Nunca jamás quieras darte la gloria y quieras decir, yo me di cuenta que había esto, que había lo otro, que había acá, que había allá. Porque los dones no son nuestros, los ministerios tampoco y los talentos tampoco. Pero la gloria es para Dios. ¿Me vas entendiendo? El porqué del celo de un ministerio. Si vos no tenés celo, jamás vas a ver la mano de Dios. ¿Por qué? Jesús, cuando entró al templo y echó a patadas a los cambistas, a aquellos que estaban vendiendo palomas, a aquellos que estaban haciendo cualquier tipo de negocio, ahí después de las patadas, después de que los sacó del templo, ahí empezaron a verse maravillas. Entraron los cojos, entraron aquellos que estaban ciegos y se empezaron a ver las maravillas. Pero tiene que haber celo. Lo mismo con los dones. Si no hay celo, si no se cuida, es imposible que los puedas usar. Por eso a veces se encierra lo que es la prédica en lo que es la persona. En el celo de tu casa me consume, pero llevarlo solamente a la parte material, pero no a lo espiritual. La persona, cuando no abunda en los dones, corre peligro de perderse. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente. Los dones no están activos. Y siempre que está orando, activa los dones, activa los dones, activa los dones. ¡Basta con eso! Ya es hora y tiempo de que Dios y que uno, porque está todo a disposición, avasalle con todo lo que el Espíritu Santo nos da. La iglesia no puede estar quedada, estancada. La iglesia tiene que ir adelante, sin mirar atrás, sea bueno o malo lo que haya pasado. Y cuando te digo iglesia, te hablo de vos como persona, de mí como persona, y de institución en la que vos te estás congregando. Tiene que ser un lugar donde las almas vengan, donde Dios empiece a obrar y manifestarse todo tipo de dones, de ministerios, de talentos. Hacer las cosas sin murmuración. Hacer todas las cosas como Dios quiere que las hagan, para que en todo Dios sea glorificado. Bendito sea Dios. ¿Escuchá? Qué bueno que es Dios y qué misericordia tiene. A otro, diversos géneros de lengua. Y a otro, interpretación de lengua. Esto es un don que tenés que pedirlo. Este es un don que tenés que decirle, Señor, quiero ese don. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés el diverso género de lengua, tenés
diferentes tipos de entendimiento espiritual para con el área espiritual donde Dios te lleve. Para decirte la más clara, a vos te toca un ejemplo. Primeramente, los lenguajes que Dios te da son celestiales, pero te toca hablar un lenguaje italiano y al lado hay un italiano y vos no sabés y vos le estás entregando el mensaje de salvación. Entonces hay que ser sabio en esta parte y en esa área y prudente. ¿Por qué? Porque en los diversos géneros hay un potencial, hay varias formas de orar y de clamar. Comúnmente ese don Dios se lo da a aquellos que están siempre en la batalla, en la guerra. ¿Por qué? Porque el Espíritu le da. Y muchos dicen, bueno, pero es poquito lo que Dios me dio. No menosprecies lo que Dios te ha dado, porque es el bautismo del Espíritu Santo. Y donde están las lenguas, busque más lengua. Pida a Dios. Y a otro, fíjate, interpretación de lengua. Interpretación de lengua no es profecía. Porque viene el don de lengua. Escuchá. Vienen los diversos géneros. Viene la interpretación. Se interpreta lo que Dios quiere decir al pueblo. Y la profecía es otra cosa. La profecía es algo espiritual que Dios le da a tal o cual persona de la iglesia para decir algo que ha de venir. En cambio, la interpretación, algo que ya está. Pero la Biblia dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Fíjate que si uno utiliza madurez, Dios manifiesta su presencia y su gloria. Porque una cosa es que se manifieste su presencia y otra cosa es la unción. Porque la unción es una persona, la persona ungida es una persona separada, que Dios te aparta, que Dios te separa para tal o cual trabajo en la obra del Señor. Toda persona que Dios lo ha llamado con un plan, un propósito y un destino. Dice la Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tiene que haber unidad. Y tiene que haber un vínculo. Y la consecuencia es la paz. ¿Por qué nos habla de esto? Porque en el versículo 12 nos dice esto: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Porque anteriormente está diciendo y está hablando sobre aquello que son los ministerios. ¿A dónde nos habla? Versículo 11. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahí es donde Dios empieza a perfeccionar la obra. Todos son importantes en el cuerpo de Cristo. Pero tiene que haber madurez. Pero tiene que haber crecimiento. Acá podés ver tranquilamente una parte tremenda. Cuando dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero no va a haber fe y no va a haber conocimiento del Hijo de Dios si no hay unidad, si no hay vínculo, si no hay unión, si no está la presencia de Dios llevando a que la carne sea trabajada, a que la carne sea, en palabras sencillas, muerta, y que sea vivificado el hombre interno. Precioso Espíritu Santo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La idea de que Dios que te haya levantado a vos o a mí o a cualquiera que está escuchando, cualquiera que todavía Dios no ha levantado, el fin es que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado.
No que uno sea engrandecido. Nunca Dios trabajó así y jamás va a trabajar así. Sino que el cuerpo de Cristo sea perfeccionado. Cuando te hablo de que sea perfeccionado, la palabra nos dice de que haya madurez. Y cuando Dios lleva un ministerio, cualquiera de los que te he nombrado acá, está queriendo decir que tal hombre o tal mujer tiene que llevar madurez a tal lugar, si tiene que predicar, si tiene que hablar, si tiene que aconsejar, si tiene que ministrar, si tiene que dar al pueblo cierta enseñanza, tiene que haber una madurez. Tiene que sí o sí ser pasado por la zaranda. Todo hombre de propósito, toda mujer de propósito, sí o sí deberá pasar por la zaranda. ¿Por qué y para qué? Para que la mano de Dios lo levante aún más. Porque toda persona, cuando es pasado por la zaranda, cuando es pasado por esas pruebas que Dios permite muchas veces, es para que la persona crezca, madure y sea de bendición a otros. Por eso vos que estás del otro lado, no pienses esto. Hay personas que dicen, y bueno, pero a mí Dios no me levanta, pero ¿para qué querés que Dios te levante también? Ese es un punto que tenés que ver. ¿Por qué y para qué querés que Dios te levante? ¿Estás dispuesto a darlo todo por Cristo o no estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a hablar esta palabra o no estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que en realidad los aplausos sean para Cristo o te querés llevar los aplausos vos? ¿O me los quiero llevar yo? Tenemos que entender y comprender que la obra es de Cristo. En cierta ocasión me tocó vivir una experiencia tremenda. Dios me da un mensaje para una congregación. Y yo voy y me encierro y oro y digo, Señor, esta palabra ya la dio tu sierva. Y el Espíritu Santo me habla y me dice, no son las palabras de mi sierva, son mis palabras, háblalas. Porque yo me manejé con temor, con respeto, y las tuve que hablar. Y cuando Dios te da un mensaje, háblalo. Cuando Dios te da una palabra, háblala. No te quedes, porque siempre será de edificación. En algunos momentos será de desarraigar, de destruir y de quitar todo aquello, aún con raíces, lo que está en el corazón, en el seno de la iglesia. Pero tenés que asegurarte que ese mensaje venga de parte de Dios, porque muchas veces el pensamiento te hace una mala jugada, porque muchas veces la persona no está en la carne, y porque muchas veces quien te habla no es el Espíritu Santo, sino es tu carne, y puede ser el mismísimo diablo hablándote. Satanás está totalmente desesperado en destruir todo ministerio que se levante. Escuchá con atención, está desesperado. Él quiere verte mal, triste, angustiado, angustiada. Él quiere verte en bancarrota en toda área. ¿Por qué? Porque sabe que tu moral va a estar baja. Porque sabe que vos vas a estar ocupado en otra cosa. Porque sabe que si te puede frenar, podrá frenar a un hombre y una mujer de Dios. Pero déjame decirte algo, no dejes morir tus sueños, no dejes morir lo que el Espíritu Santo te da, no dejes morir lo que Dios, el Eterno, pone en tu corazón. Peleá, andá contra las obras del diablo, atalo, amarralo, sujetalo, quebrantalo en el nombre de Jesucristo. Dios te da una palabra, soltala en el nombre de Jesús de Nazaret, que es para bendición para los demás, a fin de perfeccionar la obra. De decirle, Señor, vos diste este mensaje, vos lo hablaste. Entonces cuando el Espíritu Santo empieza a darte una palabra así, y vos te empezás a acostumbrar a que realmente es el Espíritu de Dios, y que vos empezás a ser guiado, y te dejás guiar por el Espíritu Santo, vas a ser un hombre y una mujer que no vas a conocer derrota. Sí, aflicciones, las habrá. Sí, momentos tremendos, las habrá. Sí, caminos en los cuales nunca quisiste pasar, los va a haber, pero nunca vas a conocer en tu corazón tristeza. ¿Por qué? Porque conoces, porque sabés y entendés quién te llamó. Y el que te llamó te conoce.
Así se lo dijo a Jeremías. Por eso es lo que tenés que entender. A veces se quiere mucho los dones y los ministerios y los talentos, pero ¿cómo estás fundamentado en el Señor? ¿Cómo estás fundamentado? ¿Qué área de tu vida todavía no está firme, anclada en lo que es la voluntad del Padre? Porque déjame decirte que todo hombre y toda mujer que está anclado en la voluntad del Padre, ese hombre y esa mujer nunca va a conocer derrota. Siempre va a estar en la voluntad del Padre. Está en el centro, como Ezequiel, que estuvo en el centro de ese valle de huesos secos. Y él profetizó lo que más adelante iba a pasar. Y se levantó un ejército grande en extremo. Estamos hablando de Israel. Israel siempre fue perseguido. Fue ese el pueblo de Dios. Pero déjame decirte algo. Cuando profetizó ahí Ezequiel, sí, claro que sí, que nos habla también sobre que sople sobre la iglesia hoy en día, pero ahí te habla de quiénes, del pueblo israelí, de quiénes, de los judíos, y te habla del año 1948, donde fueron nuevamente levantados, y el Espíritu Santo de Dios sopló, y también espiritualmente sopla y te levanta en esta hora. Pero fíjate que el pueblo de Israel, tan pequeño que muchas veces es, pero nunca debilitado, nunca destruido, siempre en pie. Por eso, si querés saber cuándo será el rapto de la iglesia, no vas a saber ni la hora ni el día, pero mirá los tiempos. Y el reloj de Dios es Israel. Bendito sea Dios. Si bien estaba hablando de lo que eran los ministerios, pero todo ministerio tiene que estar sometido a la voluntad del Padre. Cuidá con celo el ministerio que Dios te ha dado. ¿Qué ministerio si Dios te dio? Cuídalo. No solamente cuídalo, armate cada vez más. Pero a mí Dios me usa, perfecto. Pero recordá algo. El hecho que Dios te use no significa que te apruebe. Ahí estamos hablando de dos puntos diferentes. Pero si te aprueba y te usa, gloria a Dios, hay mayor calidad, hay mayor eficacia en lo que es tu ministerio. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Hay ministerios que son usados, sí, por Dios, pero hay algo, falta eficacia. ¿Por qué? Porque no se está haciendo la voluntad del Padre. Y en la voluntad del Padre entra vivir como Dios quiere que se viva. Podrás tener muchos dones, podrás tener de todo, pero hay algo que no se debe perder: el amor. Fíjate, hay una parte en el libro de Efesios que nos dice esto: pero a cada uno, versículo 7, de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto es un misterio tremendo, el cual será revelado no por palabras, sino por espíritu. Fíjate, a cada uno fue dada la gracia. No es que Dios no lo dio, lo da. Conforme a la medida del don de Cristo. Hay un don en Cristo y hay una medida. ¿Y ese don cuál es? El poder del Espíritu Santo. Y ahí, más abajo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Me vas entendiendo? Entonces, implica y significa que el don de Cristo te habla de lo que es el poder del Espíritu Santo. Cuando vos morás y estás en esa parte, sí o sí, tendrás el respaldo de Dios en toda área, en cada momento de tu vida.
porque los dones se van a manifestar. Los dones se van a manifestar en tu ministerio. No va a haber hombre, no va a haber mujer. No nació aquel quien quiera y pueda frenar. El único que pueda frenar tu ministerio es usted mismo o yo mismo. Lo demás, si uno quiere, así como uno quiere, así va a crecer lo que Dios nos ha dado. Métete con Dios, lee la palabra, busca interpretación, busca en la palabra ciertas cosas a lo que Dios te ha llamado. Y cuídate siempre de aquellos que dicen ser y no lo son. Esta es una leve, sí, y sencilla, aunque no todo lo de Dios es sencillo, pero sí es leve porque lleva y conlleva un tiempo más profundo en lo que a mí respecta, en lo que es examinar esta parte de lo que es la profecía, lo que es los ministerios, los dones. Conlleva mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque los ministerios es algo mucho más pesado en las manos de Dios que el solo hecho de ser un hijo. El que es ministerio se juega por muchas cosas. Esa es la gran diferencia. No es que es más que el otro, sino que se juega por muchas cosas. Y pelea por ese ministerio. Esto que te estoy hablando lleva mucha tela para cortar. Pero ya lo vamos a hablar más profundo, ¿sí? ¿Qué es un profeta? ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un evangelista? ¿Un maestro de la palabra? ¿Qué es un pastor? ¿Qué es? ¿Qué hacen en la obra? ¿En quién Dios depositó más confianza? ¿Qué preguntas, no? Dice la Biblia que Él dejó toda confianza en el ministerio apostólico y profético. Pero también mirá qué confianza le da a los pastores, que le confía esas ovejitas, que tal vez usted que es pastor que está del otro lado escuchándome, las cuida con tanto cariño, y así debe ser porque son de nuestro Dios. Es un tema poderoso para tocarlo y para hilarlo fino. Que Dios bendiga tu vida, tu casa, tu ministerio y todo lo que emprendas. Porque todo lo que emprendas, moviéndote bajo la voluntad de Dios, será de bendición, no solamente para usted, sino para todo aquel que escuche el mensaje que Dios le ha dado y que escuche la palabra poderosa. Que Dios te bendiga.